Vamos a dar solución a 3 problemitas haciendo uso del método del cangrejo. Empecemos. Si el número total de patas de conejo que hay en un corral se le multiplica por 3, al producto se le extrae la raíz cúbica y luego al resultado se le resta 3. A la diferencia se le eleva al cubo, obteniendo un número al cual de sumarle 3 y dividirlo entre 3, se obtiene 10 como resultado final. ¿Cuántos conejos hay? Las alternativas son 72, 24, 36, 45 y 18. Entonces, empecemos anotando las operaciones directas y luego las operaciones inversas del enunciado. A ver, recuerden que estamos hablando del número total de patas de conejos que hay en un corral. Empezamos con las operaciones directas. Se le multiplica por 3. Entonces anotamos aquí en operaciones directas, multiplicar por 3. Al producto se le extrae la raíz cúbica. Vamos a extraer la raíz cúbica. Entonces, como operación directa, extraer la raíz cúbica. Y ahí está. Luego, al resultado se le resta 3. Muy bien, vamos a restarle 3 entonces. Vamos a indicar acá que le vamos a restar 3. Ya está. A la diferencia se eleva al cubo. Entonces, vamos a elevar al cubo. Ahí está. Elevado al cubo. Obteniendo un número al cual luego de sumarle 3, vamos a sumar 3. Entonces, a ver, vamos a dar espacio. Vamos a sumarle 3. Luego dice, y dividirlo entre 3, vamos a indicar la división entre 3. Se obtiene como resultado final 10. Entonces, el resultado final, vamos a indicar acá con una línea, y decimos que el resultado final es 10. 10. Ahora, el método nos indica, para poder determinar el número total de patas de conejo, ya que todas estas operaciones directas se tienen que realizar ahora de forma inversa. El resultado final, que es 10, lo vamos a anotar donde dice operaciones inversas. Entonces, esto sería así. Anotamos 10. Y luego cada una de las operaciones indicadas de abajo hacia arriba, ya, lo vamos a invertir. Recuerden que hemos anotado todas las operaciones directas. Y ahora lo vamos a hacer de forma inversa de abajo hacia arriba. Empecemos. Como dice que hay un número que se dividió entre 3 para que nos dé 10, yo digo que a 10 lo voy a multiplicar por 3, porque es la operación inversa de dividir entre 3. Entonces, 10 por 3 es 30. Luego dice que a un número se le sumó más 3 para que nos dé 30. Entonces yo digo 30 menos 3. Tengo 27. Luego acá nos indica potenciación, ¿no? Al exponente 3. Entonces, lo contrario o la operación inversa de una potenciación es la erradicación. Entonces vamos a sacar, en este caso, la raíz cúbica de 27. Y la raíz cúbica de 27 ya sabemos que es 3. Luego dice que se resta 3. Entonces, a 3, que es mi resultado, le voy a sumar 3. Obtengo 6. Dice raíz cúbica, entonces nosotros lo hacemos como potenciación. Es decir, 6 lo elevamos al cubo. La operación inversa de una radicación es la potenciación. Y 6 al cubo es 216. 216. Ya está. Dice por 3, entonces 216 lo vamos a dividir entre 3. ¿Ya? Obteniendo, entonces acá, a ver, para 21 entre 3 tendría que ser a 7, sobrando 6, 6 entre 3 es 2. Entonces obtenemos como resultado 72, recordando que es el número de patas de los conejos.
ya el número de patas. Vamos a colocar que hemos obtenido 72 patas de conejos. Entonces acá tenemos número de patas de los conejos. Muy bien, pero la pregunta no es el número de patas de conejo, sino es cuántos conejos hay. Y como sabemos que los conejos tienen 4 patas, debemos dividir para obtener la respuesta por este lado, RPTA. Tendríamos que dividir entonces 72 entre 4. Entonces por acá vamos a dividir 72 entre 4. Para determinar la cantidad de conejos. Si dividimos 72 entre 4, tendríamos entonces nosotros como resultado 18. Y 18 sería entonces la respuesta a la interrogante que dice ¿cuántos conejos hay? Y respondemos que tenemos 18 conejos. Hay 18 conejos en el corral. Muy bien. Espero hayan podido entender la resolución de esta situación problemática haciendo uso del método del cangrejo. Pasemos al siguiente problema. A ver, nos dice, un estudiante gastó las hojas de su cuaderno en 2 días y lo hizo del modo siguiente. Cada día gastó la mitad de hojas en blanco más 8 hojas. ¿Cuántas páginas tiene el cuaderno? Entonces recuerde que estamos hablando del número de hojas. A ver, este número de hojas dice que se llegó a utilizar en su total eh, en 2 días. Por eso que acá indicamos número de días, luego indicamos el primero y el segundo. A ver, vamos a arreglar aquí. Tenemos el primer día y el segundo día. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos el número de días, primer día, segundo día. Luego, el estudiante gastó cierta cantidad de hojas y te queda cierta cantidad de hojas. Empecemos. A ver. Primero, dice que el estudiante gastó en 2 días cierta cantidad de hojas y lo hizo de la siguiente forma. Cada día gastó la mitad de hojas en blanco. Eso significa que el primer día está gastando la mitad de las hojas en blanco. Recuerden que esa cantidad de hojas en blanco no sabemos cuánto es. Ya está, vamos a colocarlo en cuadrito. Por lógica, si estás gastando la mitad de esas hojas en blanco, te tiene que quedar la otra mitad. Entonces vamos a indicar acá que nos queda la otra mitad de estas hojas que estamos usando. Ya está. Pero el enunciado dice que cada día gastó la mitad de hojas en blanco más 8 hojas. O sea que gastó también 8 hojitas adicionales, más 8. Eso significa entonces que nos queda la mitad de hojas en blanco, pero menos 8 hojas en blanco que también utilizó. Ahí está. Y nos quedaría un resultado que desconocemos. Para el segundo día, este resultado lo va a ir usando, gastando de la misma forma. Es decir, en el segundo día gasta la mitad de las hojas que quedó, ya no sabemos cuántas. Por lógica, te debe quedar la otra mitad de esas hojas que está empleando, pero dice que adicionalmente gasta 8 hojas más. Entonces nos queda la mitad, pero menos esas 8 hojas adicionales. Muy bien. Y aquí dice ya que él gastó todas las hojas del cuaderno, por lo tanto nos queda 0 como resultado. 0. Entonces aquí ya empezamos a aplicar el método del cangrejo. Vamos a aplicar operaciones inversas. Recuerden que aquí al final gastó la mitad y 8 hojas adicionales. Entonces la pregunta es, ¿a qué número le debo sacar la mitad
y restar 8 para que nos dé 0. Entonces, hacemos algo muy interesante, operaciones inversas. A 0 le sumo 8. Acá dice menos 8, pero yo le voy a sumar 8 como operación inversa. 0 más 8 es 8. Luego acá dice sacar la mitad. La operación inversa sería multiplicar 8 por 2, 16. Entonces, 16 hojas iría en este recuadro. Eso significa que la mitad de 16 es 8, menos 8, 0. Vamos bien. Pero este 16 es la misma cantidad que teníamos acá. Recuerden que él gastó la mitad de 16 y 8 hojas adicionales. Por lo tanto, te quedaba la mitad de 16 menos 8 hojas que utilizó y como resultado teníamos 0. Ahora recuerden que esta cantidad de hojas, que es 16, es lo que nos quedó el primer día. Por lo tanto, colocamos 16 en este recuadro. Y ahora hacemos el mismo procedimiento, operaciones inversas. Se sacó la mitad a cierto número, se utilizó 8 hojas, se restó menos 8 y nos quedó 16. Entonces, operaciones inversas. A 16 le voy a sumar con 8. Sería 24. Luego acá dice la mitad. Yo voy a multiplicar a 24 por 2 y tendría 48. Voy a verificar. La mitad de 48 es 24 y si le quito 8 nos da 16. Entonces estamos en lo correcto. Y recuerda que esta cantidad de hojas es la misma que empleaste en este recuadro, 48. Y de esa manera tenemos la cantidad de hojas que tiene ese cuaderno. Sería 48 hojas, ¿ya? 48 hojas. Vamos a indicar por este lado. A ver, entonces, ya tenemos que la cantidad de hojas del cuaderno es 48. Pero, pero a nosotros no nos preguntan por la cantidad de hojas del cuaderno. Nos están preguntando por la cantidad de páginas que tiene el cuaderno. Entonces, como respuesta, a ver, RPTA, vamos a indicar que si estamos hablando de hojas y lo que nos piden es páginas, recuerden que por cada hoja tienes 2 páginas. Así que si tenemos 48 hojas, simplemente debemos multiplicar por 2 para obtener la cantidad de páginas. Así que sería 48 multiplicado por 2. Y de esa manera tenemos 96 páginas. Y esa sería la respuesta de nuestro problemita. En este caso sería la C. Número de páginas. Pasamos al siguiente problemita. Muy parecido. Dice, un vendedor de huevos, una cierta mañana vendió los huevos que tenía de una manera muy extraña. Cada hora vendió la mitad de los huevos más 2 huevos, quedándose al final de 3 horas con solo un huevo. ¿Cuántos huevos vendió esa mañana? Como les decía, es un problema muy similar al anterior, donde por cada hora está vendiendo la mitad de la cantidad de huevos que tenía. Entonces vamos a indicar acá que estoy vendiendo la mitad. Recuerden de una cantidad de huevos que no conocemos. Entonces, por lo tanto, si he vendido la mitad de la cantidad de huevos que tengo, me queda por vender o falta por vender la otra mitad. Ahí está, de esa misma cantidad. Pero dice que también vende adicionalmente 2 huevos. Entonces hay que anotar aquí que ha vendido adicionalmente 2 huevos. Eso significa que nos va a quedar la mitad, pero menos esos 2 huevos que acaba de vender. Nos da un resultado, ya que sería lo que queda para vender en la segunda hora. En la segunda hora va a vender nuevamente la mitad, lógicamente de la cantidad de huevos que nos quedó la primera hora. Entonces nos queda la mitad para vender de esa cantidad. Pero él vende adicionalmente 2 huevos más. De esa manera nos queda la mitad, pero menos esos 2 huevos que acaba de vender. Y así nos queda cierta cantidad de huevos para vender finalmente el tercer día, perdón, la tercera hora. Entonces, en la tercera hora vuelve a vender la mitad
de lo que nos quedó en la segunda hora y así nos queda todavía por vender la mitad de huevos. Pero recuerden que adicionalmente siempre vende 2 huevitos más. Por lo tanto, de esta mitad que nos quedaba por vender, debe restarle 2 huevos. Muy bien, el problema dice que al final de las 3 horas solo se quedó con un huevo. Entonces aquí al final nos queda un huevo por vender. Apliquemos ahora el método del cangrejo, aplicando las operaciones inversas. Si al final sacamos la mitad cierta cantidad y le restamos 2 para obtener 1, yo a 1 le voy a sumar 2. 1 más 2, 3. Luego dice la mitad, entonces yo le multiplico por 2. 3 por 2, 6. Voy a verificar. La mitad de 6 es 3, le quito 2 y obtengo 1. Recuerden que esta cantidad es la misma cantidad que empezó al vender. Y recuerden que 6 es el resultado de lo que nos quedaba la segunda hora. Entonces 6 se coloca acá. Hacemos otra vez las operaciones inversas. Se saca la mitad y se le resta 2 para obtener 6. Yo a 6 le sumo 2 y obtengo 8. Recuerden que si dice menos 2, yo le sumo 2. 6 más 2 es 8. Y en lugar de sacar de mitad, multiplicamos por 2. Entonces 8 por 2, 16. Vamos a verificar. La mitad de 16 es 8, le quito 2 y sale 6. Esta cantidad 16 va en el otro casillero. Y recuerden que esta cantidad es lo que les quedó en la primera hora por vender. Colocamos 16. Entonces hacemos las operaciones inversas. Ya saben que lo contrario de restar 2 es sumar. 16 más 2 sería 18. 18, luego por 2, acá dice entre, operación inversa es multiplicar. Entonces repito, a 16 se le suma 2, tienes 18. A 18 se le multiplica por 2 y tienes 36. Y esta cantidad es lo mismo que va en este casillero. Entonces, tenemos la cantidad de huevos que vendió. Recuerden que empezó con 36 huevos. Ojo, con 36 huevos. Pero al final le quedó uno. Entonces, la cantidad de huevos que vendió es 35. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque al inicio, lo que estamos determinando en este casillero es la cantidad de huevos que tenía cierta mañana. Pero si al final de 3 horas le queda 1, entonces significa que vendió 35. Entonces la respuesta correcta, vamos a indicar por acá. A ver, respuesta RPTA. La pregunta es, ¿cuántos huevos vendió esa mañana? Decimos, vendió 35 huevos. 35 huevos. Vamos a darle un enter por acá para que quede mejor. Ahí está. Entonces la respuesta es 35. Y si alguien tiene duda, debe entender que empezó la venta con 36 huevos. Y el problema dice que después de 3 horas aún le queda un huevo por vender. Entonces solamente ha vendido 35 huevos. Espero que sea de mucha utilidad la resolución de estos problemas para su mejor comprensión sobre el método del cangrejo. Nos vemos. Muchas gracias.